Muy bien, ahora sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta mesa de diálogo de Esconesi Regional. Queremos agradecer muy especialmente la presencia de todos y todas. Sabemos que es una época complicada del año. Estamos en distintas partes de nuestra región en este momento compartiendo este espacio, así que agradecemos verdaderamente el esfuerzo y el tiempo que le van a dedicar este ratito a escuchar a los jóvenes, a los protagonistas de este encuentro en el día de hoy. Así que para dar comienzo, me gustaría contarles brevemente un poco qué es Esconesi. Acá hay muchas personas presentes que conocen el proyecto, que son parte de Esconesi, y hay otras que no, así que les vamos a dedicar unos minutos a ponernos en contexto y también contarles un poco qué es lo que va a suceder hoy en este encuentro. Esconesi es una iniciativa de Casa Fusa y de impacto digital. Es una iniciativa que surgió en Argentina en el año 2020 con el objetivo de fortalecer y empoderar a las juventudes para promover políticas públicas y programas que fortalezcan el acceso a la educación sexual integral o a la educación integral en sexualidades, principalmente en Argentina. Luego de 2 ediciones muy exitosas de esta iniciativa en Argentina, que ahora en unos minutitos ya Daniela y Manuel les van a poder contar, decidimos lanzarnos hacia los otros países de la región con mucho entusiasmo y con el apoyo de FOS Feminista. Convocamos a diferentes organizaciones en cada uno de los países para que puedan liderar, junto con grupos de jóvenes, esta iniciativa en estos países, que son Paraguay, de la mano de CEPEP, acá está presente Diana, Bolivia, de la mano de CIES, APROFAM en Guatemala, acá con Herbert y Biseida, Perú, con la organización Impares y el Centro Juvenil Futuro, y Argentina, de la mano de la Mesa de Jóvenes, que también está presente acá, que es un espacio de participación juvenil que se conformó en el marco de esta iniciativa. Y desde fines de agosto hasta hoy, e incluso lo que nos queda de diciembre, estos 5 grupos de jóvenes en estos 5 países han estado desarrollando diferentes productos y acciones y actividades en el marco de esta iniciativa, que se pueden reagrupar rápidamente como en 3 grandes etapas. Una primera etapa tuvo que ver con diagnosticar cuál es el estado de situación de la ESI o de la EIS en cada uno de estos países, desde las perspectivas de las juventudes, es decir, a través de lo que podían observar, utilizando una guía metodológica para poder llevar a cabo este diagnóstico, pudieron volcar en 5 informes distintos cuál es la situación actual en cuanto a la normativa, en cuanto a los debates mediáticos o sociales que se dan en cada país respecto a la ESI o a la EIS, y también las perspectivas de las y los jóvenes y adolescentes de cada uno de estos países en relación a sus propias experiencias. Luego de esa etapa muy trabajosa, pero muy importante, pudieron desarrollar sus planes de divulgación de los resultados principales que relevaron con estos diagnósticos, y finalmente llevar todo esto a la acción, es decir, poder pensar a partir de estos diagnósticos, a partir de conocer más objetivamente, si se quiere, pero desde la juventud de siempre, cuál es la situación de la EIS o de la ESI, pensar qué se puede hacer, qué se puede continuar haciendo, mejor dicho, para seguir promoviendo el acceso a este derecho en cada uno de estos países y también a nivel de Latinoamérica. Así que hoy los jóvenes estuvieron trabajando muchísimo para pensar cuáles son sus propuestas que quieren compartir con todos y todas ustedes. Así que van a tener un tiempito cada uno de los países para poder presentar cuál es su propuesta, qué es lo que creen que hay que hacer, por dónde deberíamos ir y cómo les gustaría hacerlo. También vamos a contar con la participación de Mariana Cruz, de FOS Feminista, y de Lucas Grimson, de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, que van a poder hacer una especie de devolución de comentarios y de aportes para mejorar, para potenciar
estas propuestas que hoy jóvenes de estos 5 países van a estar presentándonos. Y por último, pero no mucho menos importante, al contrario, queremos invitarles los últimos minutos de este encuentro a poder también participar activamente, comentando en relación a las propuestas, haciendo preguntas a estos jóvenes que estarán presentando hoy, también aportando desde sus lugares. Acá hay referentes importantísimos de distintas instituciones y organizaciones de estos 5 países, incluidos también todos y todas las referentes institucionales de APROFAM, de CEPEP, de CIES, de IMPARES, de FUSA, Impacto Digital, que esperamos que también tengan ese momento para poder expresar sus apreciaciones en relación a las propuestas y también su perspectiva desde todos estos meses que estuvieron acompañando muy comprometidamente a los jóvenes de cada país en el desarrollo de esta iniciativa. Así que sin ocupar mucho más tiempo, le voy a pasar la palabra a Manuel Aguilera, director ejecutivo de Impacto Digital, y antes, Manu, de darte la palabra, les pido también que si quieren pueden ir presentándose en el chat del Zoom, contando quiénes son, de dónde son, y nos vamos conociendo también por ahí. Así que, Manu. Gracias, May. Me estaba acordando recién mientras hablabas de hace como 15 años, cuando yo estaba en la secundaria, y Argentina sancionó una ley muy maravillosa, que es la Ley de Educación Sexual Integral, en el año 2006, que una ley que además de volver obligatoria la educación sexual en las escuelas, decía que esta ley que esta educación sexual tenía que ser integral, es decir, no enfocarse solo en los aspectos biológicos, sino que abordar la sexualidad desde una perspectiva amplia, y además decía que tenía que ser transversal, que para esa época eran un montón de palabras rarísimas, y me acuerdo que todos nuestros docentes se miraron entre ellos y fue como, ¿qué hacemos con esto? Y nos dieron unos talleres como muy limitados y bastante espantosos, donde abordaron con muy poca integralidad la cuestión de la educación sexual. Y había temas que ni se hablaba en esa época, ¿no? Como de identidades disidentes o feminismo, cosas que hoy parecieran más naturales, pero que en ese momento no existían. Y bueno, ya pasó bastante tiempo y el año pasado, en el medio de una pandemia, nos convocó FUSA para pensar ESCONESI y volvimos a las escuelas, y vimos qué había pasado en todo este tiempo. Y lo que vimos fue que no solo había habido un montón de avances en términos de implementación de la ESI, y que si bien quedaban muchos desafíos y quedan muchos desafíos por expandir y garantizar este derecho, vimos que había muchos avances, pero lo que más vimos que se había transformado era la juventud. Y vimos una juventud empoderada, activista, defensora de la ESI, que militaba por este derecho, eh, y una juventud que cuando hablábamos de temas, como les hablaba, de identidades disidentes, hablábamos de infancias trans, hablábamos de igualdad de género, hablábamos de diversidad en las orientaciones sexuales. Cuando hablábamos de todos estos temas, veíamos una juventud que apostaba por un paradigma de la diversidad, que apostaba por la transformación, y veíamos algunos adultos que se seguían mirando la cara como diciendo qué hacemos con todo esto, ¿no? Como esa era la constante que vemos que seguía pasando. Y entonces, un poco la propuesta desde Esconesi fue como, che, ¿y si pensamos una educación sexual al revés? ¿Y si ponemos a esta juventud empoderada, transformadora, con ganas de ampliar derechos, a decirle a los adultos y las adultas qué tienen que hacer? Si le pedimos que le digan a las docentes, a los docentes, a quienes formulan las políticas públicas, a los organismos nacionales, provinciales, a pensar políticas para la juventud, pensada por la juventud, y así nació Sconesi, de este experimento de juntar a organismos públicos y jóvenes a pensar nuevos enfoques, nuevas perspectivas, nuevos instrumentos, justo en el medio de una pandemia donde veíamos a docentes lidiando con la tecnología y pusimos a jóvenes a pensar contenidos creativos, disruptivos, innovadores, con formatos que también eran creativos, disruptivos e innovadores, como en ese momento surgieron un montón de podcasts y videos y formatos de educación virtual. Y un poco la invitación de Sconesi es esa,
a que una vez las y los jóvenes le bajen ustedes línea a los adultos, a quienes piensan las políticas públicas, a los organismos internacionales, a esas personas que tienen muchos años, muchos doctorados, muchas maestrías, mucha experiencia pensando políticas públicas, pero que a veces por las mismas dinámicas de las instituciones quedan un poquito alejadas de la juventud, quedan un poquito alejadas del diálogo cotidiano, de lo que pasa en las aulas, lo que pasa en las organizaciones territoriales. Así que bueno, la invitación hoy es esa, es a que aprovechen a estas organizaciones que invitamos y ustedes hoy les bajen línea y les digan qué es lo que tienen que hacer desde su perspectiva. Y la última invitación, pensando en las últimas ediciones de Esconesi, es a que capitalicen estos vínculos, que ocupen estos espacios. No siempre se abran, hablamos de adultocentrismo como un sistema, porque la sociedad no siempre abre espacios de participación genuinos, reales, para que las y los jóvenes puedan participar y ocupar sus voces. Entonces, aprovechen esas grietas, aprovechen esos intersticios y ocupen esos espacios, saquen mails de todos los mails en los que están copiados, saquen números de teléfonos y capitalicen esas relaciones para sus propias organizaciones, para sus propios proyectos, construyan redes con otros jóvenes de otros países, porque eso no pasa siempre y tienen la oportunidad hoy de hacerlo, de hoy estar en este Zoom, de hoy estar copiados con posibles financiadores, posibles aliados y aliadas para próximos proyectos. Así que bueno, la invitación es que aprovechen eso y que le saquen el máximo jugo porque no dura para siempre y no siempre se vuelven a abrir esos espacios de participación. Y creo que le paso la palabra a Dani, ¿no? Sí, muchas gracias Manu por recuperar los orígenes de esta iniciativa. Ahora le pasamos la palabra a Daniela Giacomaso, también que va a poder contarnos un poquito qué fue lo que se hizo de Nesconesi antes de llevarlo a nuestra región. Bueno, hola a todos, gracias Mai, gracias Manu también por las palabras, muy contenta de acompañarles hoy en esta mesa de diálogo. Contaba Manu un poco cómo surgió el proyecto, cómo se pensó de alguna manera para poder intentar promover la implementación efectiva de la educación sexual integral y que este trabajo no es solas. Este trabajo es en red, es intentando identificar actores claves para poder llevar adelante acciones, actividades, políticas que puedan promover la implementación efectiva de una educación integral en sexualidad, como decía Manu, que sea realmente superadora de aquellas barreras y obstáculos que vemos reflejado, y buscamos de alguna manera también a través de este proyecto poder aportar a garantizar a la educación sexual integral en toda la región, a través de la participación activa de jóvenes, tomando en cuenta siempre la gran diversidad de contextos sociales y políticos que existe entre los países, pero también los significantes que compartimos como región latinoamericana. En ese sentido, contarles un poquito de lo que hicimos durante el 2020 y durante el 2021 en Argentina. Primeramente buscamos a través de una convocatoria en nuestra web, en esconesi.com, que adolescentes y jóvenes pudieran sumar propuestas, ideas, proyectos, porque queríamos escucharles y porque sabíamos que tenían ideas en relación a la aplicación efectiva de la educación sexual integral. También paralelamente armamos una mesa de jóvenes, que fue quien seleccionó algunas de las iniciativas que fueron llegando a esa convocatoria, y de esas iniciativas que pertenecían a diferentes provincias del país. Argentina es un país federal que tiene distintas provincias con distintas también realidades y desigualdades. Se seleccionaron 6, y de estos proyectos que fueron mapeados y elegidos participaron de actividades de formación, obtuvieron recursos, formaron parte de la Red Federal de Jóvenes Activistas, tuvieron en cuenta algunas mentorías respecto a cómo hacer ese proyecto más efectivo, y estuvieron trabajando en conjunto a organismos públicos, que fueron diferentes organismos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, para promover los proyectos que estaban llevando adelante, que tenían que ver con, primero, en una primera instancia, la implementación de la educación sexual integral para la prevención de las violencias de género, y en este año trabajamos la prevención del VIH y de las otras ITS a través de la implementación de la educación sexual integral.
Así que bueno, en ese trabajo, que fue a través de poder incubar esos proyectos, a través del intercambio con experiencias, con otros, encontramos elementos muy enriquecedores para poder repensar la participación juvenil de manera efectiva. En esa línea se crearon materiales, hay una guía a la que pueden acceder y que recomiendo a todos, sobre todo a los adultos que están aquí presentes, para poder generar espacios efectivos de participación, que esos espacios sean libres de las lógicas adultocéntricas en las que muchas veces recaemos, porque estamos en un sistema donde muchas veces, la mayoría de las veces, las decisiones son tomadas por personas adultas, y seguimos acompañando a esas iniciativas con resultados muy valiosos que tuvieron que ver con alianzas establecidas, con organismos públicos, recursos que se generaron que fueron de alguna manera difundidos por las distintas agencias y por los distintos programas y direcciones de los organismos públicos. Se generaron materiales, campañas de visibilización, de comunicación, todo esto muchos de ustedes ya lo deben conocer a través de la página web, pero si no lo pueden identificar ahí, así que fue un proceso de mucho enriquecimiento y aprendizaje para todos, y que queremos seguir sosteniendo y que queremos seguir ampliando, y por eso hoy un poco la idea de este cierre, de esta parte de ESCONESI regional, para poder seguir sosteniendo, ampliando y difundiendo la implementación efectiva de la ACE. Muchas gracias, Dani, por tus palabras también. Bueno, y ahora sí vamos a dar comienzo a la parte central de esta actividad que nos convoca hoy, que es escuchar las propuestas que tienen los jóvenes y las jóvenes de estos países para seguir exigiendo la implementación y el derecho al acceso a una educación integral en sexualidades. Así que vamos a comenzar por el grupo de APROFAM, de Guatemala. José David y Sara Chic nos van a estar presentando su propuesta. José David tiene 21 años, es distribuidor comunitario juvenil en APROFAM, es promotor de derechos humanos y promotor de servicios amigables y diferenciados para adolescentes y jóvenes. Y Sara tiene 24 años, vive también en el departamento de Guatemala y es facilitadora de procesos y desarrollo de capacidades de la red juvenil de APROFAM. Así que José y Sara, si están por ahí, les pasamos la palabra. Hola a todas, todos y todes, muy buenas tardes. Soy José David y represento a la Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala, APROFAM. Y pues les vamos a expresar las experiencias tenidas durante el diagnóstico de la investigación que fue desarrollada en el marco de ESCONESI. APROFAM ha realizado procesos de diagnóstico de la implementación de la ACE en Guatemala y sobre todo a conocer las diversas perspectivas de las y los adolescentes en la implementación de la ACE en los distintos espacios y entornos en los que ellos se encuentran. En la primera etapa, pues nosotros realizamos un análisis de contexto donde para visualizar la actualidad de la implementación de la ACE en Guatemala y se describen las diferentes expectativas durante la realización del diagnóstico. En la segunda etapa, pues fue la etapa de análisis, donde se hace evidente que existe un marco normativo nacional para que garantiza la implementación de la ACE en todas y todos. Sin embargo, estos acuerdos aún no se cumplen a cabalidad como lo establecen en cada uno de estos acuerdos. También realizamos el proceso de investigación de las perspectivas de las y los adolescentes y jóvenes por medio de una encuesta donde nosotros tuvimos la participación de 252 adolescentes y jóvenes entre las edades de 13 a 14 años. Teniendo una participación de 178 mujeres y 69 hombres y 5 personas que se identificaron con no binaria. Acá nos damos cuenta que la mayor participación de las y los adolescentes pues se encuentran en las mujeres, que estas también se identifican mediante un colectivo, y el 21% de las personas pues indican ser y pertenecer de la comunidad LGBTIQ+, el 2% son personas que viven con VIH, el 2% también son personas que no son de Guatemala, pero viven acá en Guatemala, es decir, son personas migrantes en el país, y el 2% de la población encuestada se identifica como personas con discapacidad. También logramos tener la participación de los 4 grupos étnicos de Guatemala, que son Maya, Xinca, Garífuna y Mestizo.
El impacto donde nosotros tuvimos la participación de las y los adolescentes fueron en los departamentos de Guatemala, que es la capital del país de Guatemala, y en el departamento de Izabal, que también es otro sector donde se tuvo mayor participación de las y los adolescentes, y también el tercer departamento fue el departamento de Quetzaltenango. También se pudieron abordar a varios adolescentes y jóvenes que se encontraban en una edad escolar, o sea, que estaban estudiando en el nivel medio, que es el nivel de bachilleratos, que es un paso para llegar a la universidad. Acá también se puede, de los resultados que se obtuvieron, es de que no, la ACE no se implementa de la forma adecuada en todos los niveles educativos. Es decir, que no se abordan desde el nivel primario ni en el secundario, sino que se va abordando ya cuando van en el nivel medio, que les explicaba que es un nivel antes de llegar a la universidad. Las adolescentes y jóvenes pues conocen qué significa la ACE, mas no han recibido procesos formativos donde se les permitan dar y conocer cada uno de los temas y pilares que conforman la implementación de la educación integral en sexualidad. De la misma forma, se plantea que la ACE les permite tomar mejores decisiones para la vida y que también puedan disfrutar y vivir su sexualidad de forma plena, libre, placentera, voluntaria e informada. Cada uno de estos puntos nos hizo a nosotros reflexionar en la importancia de esto y por eso es la propuesta que Sara les va a presentar en estos momentos. Sara, te dejo el tiempo. Gracias, José David. Hola a todas, a todos y a todas. Qué gusto poder compartir con ustedes en este espacio. Como ya decía José, mi nombre es Sara Chic. También soy de Guatemala y en esta ocasión les voy a hablar sobre la propuesta que realizamos las 8 personas que estamos en la mesa regional de ISCON-ESI en Guatemala. Esta propuesta la realizamos nosotros mismos, los adolescentes y jóvenes, para los mismos adolescentes y jóvenes, porque sabemos que las miradas son muy parecidas, son nuestros pares y sabemos que es importante que nosotros mismos podamos crear esas estrategias que permitan poder llegar de una forma adecuada, ¿verdad? Tenemos nuestro objetivo general. A nuestra propuesta le pusimos Juventudes con ACE, porque sabemos que las juventudes necesitamos la educación integral en sexualidad y es nuestro derecho humano. Y por ende necesitamos que los adolescentes y jóvenes estén empoderados en esta temática. Nuestro objetivo general es poder aumentar el acceso a la educación integral en sexualidad en adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años en los departamentos de Guatemala, para poder garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales, derechos reproductivos, el empoderamiento y la participación en la toma de decisiones. Establecimos 3 objetivos específicos. El primero es poder desarrollar capacidades e incrementar la participación en los 75 adolescentes y jóvenes que son promotores y promotoras voluntarias y voluntarios juveniles de APROFAM en los departamentos de Guatemala. Informados, que estén capacitados en la temática de ACE para poder replicar y difundir la información con sus pares. Queremos alcanzar a adolescentes y jóvenes de otras regiones del país por medio de réplicas de capacitaciones implementadas por los mismos adolescentes y jóvenes. También queremos garantizar por medio de la ACE que las y los adolescentes y jóvenes tengan acceso a metodología anticonceptiva, que sean distribuidas por sus mismos pares para que puedan disfrutar de su sexualidad de forma libre, voluntaria, informada y placentera su sexualidad. Queremos tener alcances en nuestros objetivos. Las acciones específicas son poder capacitar a nuestros 75 promotores en el modelo institucional de APROFAM en la temática de educación integral en sexualidad, que ellos mismos puedan replicarlo con sus pares a través de las asesorías y a través de procesos y todo esto de forma virtual, porque sabemos que por todo esto de la pandemia y COVID, el poder hacer procesos de forma presencial es un poco arriesgado. Y si estamos buscando la salud, pues también tenemos que resguardar a nuestras promotoras y nuestros promotores. Por eso se establece que sea de forma virtual. Al momento que ellos ya están capacitados, que ellos puedan venir y hacer esta misma réplica con otras personas, pero que sean en los departamentos, porque vimos la brecha que en los departamentos es donde menos tienen acceso. Entonces, a través de ellos queremos que pueda llegar y que pueda realizarse la información. Entonces, queremos contar con 75 promotores capacitados entre las edades de 14 a 24 años,
y queremos alcanzar a 220 adolescentes y jóvenes a nivel departamental o provincias o regiones aquí directamente en Guatemala. Queremos tener 270 asesorías en sexo, sexualidad y relaciones, que estas mismas sean facilitadas por los promotores hacia sus pares. Queremos también que poder alcanzar a 585 asesorías, pero en la temática de metodología anticonceptiva. Sabemos que ese tema es muy importante y es algo que los adolescentes y jóvenes sí preguntan. Queremos realizar 1,500 asesorías acerca del uso correcto y consistente del condón, recordando que entre los hallazgos en la investigación también se notó que el tema de las infecciones de transmisión sexual, VIH y Zika era un tema importante. Es por eso que queremos alcanzar un número alto en esta temática para poder reducir estos índices. Queremos alcanzar a 2,475 asesorías, específicamente en anticonceptivos orales combinados o las pastillas anticonceptivas. Queremos realizar 90 asesorías en el modelo de reducción de riesgos y daños, 4,950 asesorías acerca de los métodos inyectables en inyección de 1 y 3 meses, y queremos también distribuir métodos anticonceptivos porque sabemos que la necesidad está y que es importante poder llegar a través de nuestros jóvenes esta información y estos servicios. Que hay regiones donde la metodología anticonceptiva es muy escasa y es nula en algunas partes. Queremos distribuir 2,376 condones, 245 blister de pastillas anticonceptivas, 245 inyectables de 1 mes, 245 inyectables de 3 meses, y queremos realizar 10 stand informativos que estén cerca de nuestras clínicas de APROFAM, porque sabemos que a nuestras clínicas llegan los adolescentes y jóvenes, y a través de que ellos llegan a las clínicas poder darles más información para que puedan comunicarse con nosotros y que pueda garantizarse el derecho a la educación integral en sexualidad. Sabemos que la EIS permite a los adolescentes y jóvenes prepararlos para la vida, para garantizar una vida segura, sana, placentera, evitando los embarazos no intencionales, previniendo las infecciones de transmisión sexual, la violencia, la desigualdad, la inequidad, y queremos también disminuir otras problemáticas que vayan relacionadas. La estrategia de educación integral en sexualidad definitivamente debe ser impartida por personas empáticas más que profesionales, personas que estén en la causa, que conozcan los temas y que estén sensibilizadas ante esta situación, sin pensamientos adultocentristas, como ya bien lo decían, y que sea abordada por los mismos padres, porque sabemos que también se genera más confianza y también se realiza este proceso más individual, ¿verdad? Y más personalizado. La EIS debe estar disponible en adolescentes y jóvenes como un derecho humano y debe estar dentro y fuera de los centros educativos. Y es por eso nuestro rol y es por eso la importancia de querer realizar este proceso, porque sabemos que ahorita actualmente no se está impartiendo como se debería en los centros educativos. Queremos alcanzar las áreas rurales y urbanas. Por eso es que necesitamos apoyo de nuestros 75 promotores para poder llegar hacia otros lugares donde 1 o 2 personas no pueden llegar, pero si hacemos el apoyo y el ejercicio entre todos, podemos alcanzar a más personas. Y es importante que la EIS se pueda garantizar en todas, y es importante que desde nuestros espacios podamos ir haciendo los cambios. Muchísimas gracias, Sara y José. El desafío que le han dejado a Mariana Cruz y a Lucas para anotar esta cantidad de detalles y de precisiones sumamente impresionante. La verdad que les felicito a todo el grupo de Guatemala por presentarnos de forma tan detallada su propuesta. Y creo que no me voy a detener porque no quiero perder tiempo, pero hay muchos aspectos que creo que son fundamentales para pensar la EIS que queremos en Latinoamérica. Así que ahora, antes de pasarle la palabra a Carla Laura de CIES Bolivia, Lucas, le voy adelantando a Lucas Vinson, que luego de la intervención de Carla vamos a escuchar sus palabras, aportes y devoluciones a las propuestas de Guatemala y de Bolivia. Y también les voy invitando al resto que si quieren ir dejando sus comentarios en el chat de Zoom, pueden hacerlo y los iremos recogiendo para si al finalizar todas las presentaciones vamos a poder responder. En realidad van a poder responder los jóvenes propios. Así que ahora sí, Carla Laura,
Paco Licona, va a presentar el proyecto que trabajó con sus compañeros y compañeras de la red de jóvenes Tú Decides, en el marco de la organización CIES en Bolivia, y su proyecto se llama Educación Continua para las Juventudes en Bolivia sobre las normativas de la EIS. Carla tiene 20 años, vive en La Paz, estudia Contaduría Pública y ocupa actualmente el cargo de vocería en incidencia política a nivel nacional en la Red Nacional de Líderes y Lideresas Juveniles Tú Decides. Carla. Buenas tardes a todas y todos, un gusto estar en este espacio y compartir, ¿no?, desde la perspectiva de la red Tú Decides, cómo ha sido todo este proceso que se ha llevado a cabo con FUSA, ¿no? Primeramente, desde el tema de la experiencia de la participación de este espacio, a nosotros como red de jóvenes en Bolivia a nivel nacional, se nos hacía muy importante abordar la temática de educación integral en sexualidad o EIS o ESI, porque abordamos mucho el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos en nuestra organización. Entonces, posicionar una agenda y hacer actividades a nivel nacional con respecto al tema de EIS, lo tratamos de llevar a cabo con todas las ganas posible y la mejor organización que se pudo a nivel nacional. Nosotros tuvimos en sí dos partes para la realización, primero de las actividades, primero con respecto al tema de las encuestas, que se hizo una encuesta a nivel nacional. En esta encuesta se estuvo aproximadamente 165 respuestas. La mayoría fue de las participaciones de las regionales con las que trabaja la red Tú Decides a nivel de departamentos que tiene, de líderes y liderazas juveniles que ya están posicionados y posicionados con respecto a la temática de educación integral en sexualidad, ¿no? En ahí nos salía una de las importantes cosas que la llevamos en la segunda actividad, que fue el mapeo tanto de actores como de normativas con respecto al tema de educación integral en sexualidad. En el mapeo de actores notamos que tenemos algunas organizaciones aliadas a nivel nacional como local que nos pueden apoyar para respaldar la educación integral en sexualidad en Bolivia, para dar una implementación a esta. ¿Por qué digo implementación? Porque lastimosamente en nuestro país no hay una ley específica que aborde el tema de educación integral en sexualidad, más sí hay normativas que respaldan, como lo es en la Constitución Política del Estado, en el artículo 66, donde menciona mucho el garantice en las mujeres y hombres del ejercicio pleno de derechos sexuales y derechos reproductivos. También en las normativas de educación, donde también abordan el tema de violencia, el tema de prevención de embarazo, el tema de adquirir conocimiento de buena forma, ¿no? Entonces, esta implementación de EIS no se va a llevar a cabo en Bolivia a menos que se saque en sí una ley específica que aborde este tema. Nuestro contexto en Bolivia, en nuestro país, es lastimosamente que la mayoría de la población desconoce las normativas que respaldan la EIS o desconocen las normativas que respaldan a la población joven y a la participación en estos espacios o en espacios de toma de decisiones para incidir sobre las temáticas. Entonces, eso era uno de los puntos principales que nosotros hemos abordado y que queríamos recalcar. Como retos y desafíos para esta temática, teníamos el tema de desconocimiento de las normativas. ¿Cómo podemos hacer que las juventudes en Bolivia sepan las normativas que las respaldan, que respaldan sus participaciones en espacio de toma de decisiones, que respaldan su participación de exigir el cumplimiento de sus derechos, que respaldan su participación de tener una educación totalmente gratuita, de acceder a una salud en temas de acceso a AIDA, en temas de adquirir educación integral en sexualidad, en realidad no desde la mirada biologista o no desde la mirada que es adultocentrista o que es educación integral en sexualidad relacionada con morbo, ¿no? Entonces, eso era uno de nuestros retos, cómo cambiar esa perspectiva que ha habido tanto en nuestro contexto social. Y el segundo era sobre la normativa de la EIS, que no tenemos una ley específica para la que exigir que se implemente en la currícula educativa y en los colegios la educación integral en sexualidad de buena forma y de la manera más completa posible, ¿no? Para esto, como lo mencionaba Maylene, nuestro título de proyecto consta en una educación continua para las juventudes en Bolivia sobre las normativas de la EIS o normativas que respaldan a la EIS. Esto generalmente consta en generar acciones que visibilicen la importancia de conocer la EIS, que visibilicen la importancia de acceder a este tema
en la región, a nivel nacional, a nivel local, a nivel departamental, en los municipios, en todas las partes, dando a conocer las normativas que la respaldan, dando a conocer su importancia que debe tener, dando a conocer cuáles son las cosas o los objetivos que tiene que conocer, cuáles son los puntos buenos que podemos obtener sobre este tema. Por medio de eso queremos hacer unas capacitaciones impulsadas desde la red de jóvenes a nivel nacional, ya que nosotros por cada departamento trabajamos de manera regional. Tenemos 7 regionales en sí que pueden trabajar en base a estas capacitaciones. Estas capacitaciones consta en darle a los colegios, a jóvenes y adolescentes, empoderarlos, darles el conocimiento, fortalecer sus procesos sobre las temáticas de educación integral en sexualidad, para que estos mismos lleguen a accionar en temas de incidencia política. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo queremos hacer desde una red de alianzas que tenemos después de hacer el mapeo de organizaciones que trabajan en educación integral en sexualidad en Bolivia. Impulsado desde nosotros sacaríamos la convocatoria, nos reuniríamos con las organizaciones que trabajan por regionales y convocaríamos a los colegios y a todos los adolescentes y jóvenes posibles para que ellos mismos tengan la importancia, conozcan la ACE y al final exijan su implementación en los colegios, en la currícula educativa y en la red de maestros y maestras, ¿no? Entonces va principalmente desde ese lado. Lo estábamos viendo que desde una perspectiva más efectiva en Bolivia sí nos ha funcionado más el tema de presencialidad, ya que es un tema importante y cuando hablamos de normativas tal vez a juventudes no les llame mucho la atención al principio o se cansen o se duerman. Entonces lo queremos hacer de una manera más didáctica, de manera presencial y en caso de que no se pueda abarcar a todas las juventudes, hacerlo también de optar por la manera virtual, utilizar las dos maneras y crear contenido de difusión o comunicación como imágenes que hablen en específico sobre estas normativas que respaldarían la ACE, sobre la importancia que tiene la ACE y difundirlos por las redes sociales, ¿no? Principalmente por Instagram y TikTok, que son dos de las principales redes que utilizan adolescentes y jóvenes, tanto en Bolivia como en todo el mundo. Entonces, en sí se basa en eso nuestro proyecto y tiene como finalidad, teóricamente, el tema de realizar esas capacitaciones, convocar a adolescentes y jóvenes la mayor cantidad posible, que en este caso estamos colocando 200 adolescentes o 150 a 200 como primera instancia para participar de procesos de formación y empoderamiento en ACE. Después buscar a dos autoridades o sean diputados o senadores que estén trabajando con respecto en Bolivia a la temática de educación, en los sistemas de educación, para así también incidir en el tema de la red de maestros y maestras, ¿no? Es importante también reunirnos con ellos y generar estrategias y compromisos para que estos mismos implementen en los colegios la educación integral en sexualidad de buena forma y se implemente también la ley. Entonces, esos son teóricamente nuestros resultados que nosotros esperamos como Bolivia. Espero no haberme extendido mucho. He tratado de hacerlo lo más resumido posible, claro. Gracias. Muchas gracias, Carla, por haber resumido la propuesta de forma tan clara. También les invito a los jóvenes que van presentando que puedan dejar las redes sociales de sus organizaciones, para que todos puedan buscarlas y también seguirlos y continuar un contacto posible por ahí. Ahora sí, le damos la palabra a nuestro primer orador invitado del día de hoy para que pueda dar algún mensaje de evolución a Carla, a Sara y a José. Lucas Grimson. Bueno, muchas gracias, May, muchas gracias a todos, especialmente a Sconesi por la invitación y bueno, felicitarles primero que nada a cada una de las iniciativas que están participando de Sconesi y también al proyecto en sí, que la verdad me pone muy contento todo lo que viene creciendo, habiendo estado también desde el principio de distintas maneras y ver también que la verdad que es un proyecto muy necesario y que se puede articular cada vez con más actores, creo que está buenísimo. En ese sentido, también pensar en bueno, la importancia de la participación juvenil, especialmente en un tema como la ESI, que creo que bueno, cada vez que se ven las distintas situaciones, los distintos proyectos, me parece que cada vez queda más clara esta necesidad y esta importancia
también para repensar la ESI y también para seguir construyéndola. Y en ese sentido creo que hay una primera cuestión que bueno, se ve tanto en el proyecto de Guatemala como en el de Bolivia, que tiene que ver con, bueno, poder clarificar cuál es la situación, ¿no? Poder tener una idea más clara de cuál es la situación de la EIS o de la ESI, según, bueno, cada país de la región, y también que a partir de qué base partimos un poco en este tema, ¿no? Y que creo que eso es algo fundamental y es algo con lo que también nosotros desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes, perdón que no me presenté, en realidad mi nombre es Lucas Grimson, trabajo en la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Estuvimos articulando con una de las iniciativas de SCONESI en Argentina. Y para nosotros siempre es fundamental poder partir, digamos, de una base ya existente sobre la participación juvenil, especialmente de la ESI, pero también entender que a la hora de trabajar con jóvenes, a la hora de pensar iniciativas desde las juventudes, es importante saber también cómo ya nos venimos organizando, ¿no? Y lo digo en primera persona porque estoy desde el ministerio, pero también soy un joven y también milito seguramente como cada uno de ustedes, y creo que eso es algo fundamental como para arrancar, porque también es poder dar cuenta, digamos, de una realidad y de ciertos procesos organizativos, y de poder también de alguna manera desde cada una de estas iniciativas y al mismo tiempo también desde los estados poder articular con esas organizaciones, con esos procesos que las juventudes ya nos venimos dando de alguna manera, ¿no? Y ahí creo que también, digamos, cómo se piensan cada uno de los proyectos. Hay otra cosa importante que se ve mucho y que lo pensaba especialmente con todo lo que traía recién la compañera de Bolivia, que tiene que ver mucho con el acceso a la información, ¿no? Y cómo muchas veces ese rol desde el activismo, desde la militancia, desde las organizaciones, tiene que ver con promover ese acceso a la información y tiene que ver con también poder acercar los derechos, poder acercar las respuestas frente a ciertas necesidades desde las organizaciones y desde justamente desde la participación juvenil, y especialmente en situaciones a las que por ahí a veces el Estado no llega. Y quería remarcar especialmente esto en relación a las iniciativas que comentaban, porque creo que en ambos casos, bueno, en ambas iniciativas se ve esto de, bueno, capacitaciones para jóvenes, en un caso para una red de jóvenes, en otro caso para promotores, pero bueno, un poco en el mismo sentido. Justamente entiendo que para poder tener más herramientas para promover esa información, para poder promover esa educación integral en sexualidades, con herramientas concretas y con la información necesaria. Y digo esto de que a veces el Estado no llega, porque nosotros desde la dirección también entendemos que es importante saber que hay situaciones donde por ahí hoy el Estado no está. Esto se da mucho en Argentina, pero me imagino que también puede ser similar en cada uno de sus países. Y poder reconocer que hay organizaciones, hay iniciativas, hay proyectos que sí dan respuesta desde la sociedad civil en esas situaciones, poder reconocer eso desde el Estado creo que es algo importante, y que es importante especialmente en la educación sexual integral. Seguramente cuando hablen otros puedan comentar también que por lo menos en Argentina, pero me imagino que es similar en otros casos, la educación sexual integral muchas veces termina siendo implementada o por lo menos promovida por esos espacios de jóvenes. Y nosotros desde la dirección y desde el ministerio reconocemos eso también, pudiendo articular y apoyar a esas organizaciones de la sociedad civil que vienen activando en estos temas. Justo ahora, en este momento, se está desarrollando en paralelo el Encuentro Federal de Salud Adolescente y Juvenil, donde nos encontramos acá en Buenos Aires con ganadores de un concurso de proyectos para la promoción de la salud integral adolescente y juvenil que desarrollamos, justamente pudiendo apoyar a través de un subsidio a distintos proyectos de jóvenes, que entendiendo justamente la importancia de esta llegada. ¿Por qué comento esto? Volviendo a sus iniciativas. Porque creo que justamente es importante poder pensar de qué manera estas iniciativas se pueden articular con el Estado, con distintos actores políticos también, y que creo que ahí lo que traía la compañera de Bolivia en relación a pensar esas articulaciones con
con diputados, con senadores, creo que es algo fundamental para construir esa incidencia política, y que me parece que también como este espacio, aprovechándolo para intercambiar entre los distintos proyectos, me imagino que podría ser útil también para el caso del proyecto de Guatemala, pensar también de qué manera puede servir una posible articulación con el Estado o con distintos actores también más institucionales que les parezcan útiles para potenciar sus proyectos también según el marco en el que estén trabajando. Y por último quería mencionar 2 o 3 cuestiones por ahí más en cuestiones temáticas que me parece que van apareciendo y que son interesantes para reflexionar. Primero, bueno, los compañeros de Guatemala nombraban esto respecto de el dato de la participación de los varones, respecto de la participación de las mujeres, y me parece que es interesante poder tomarlo y que creo que, bueno, hace un poco de ruido, ¿no? Esa diferencia tan grande, aunque al mismo tiempo podemos decir que no sorprende porque, bueno, sabemos la importancia que tiene trabajar en temas de masculinidades, que creo que está bueno también poder pensar ese tema en relación a la educación sexual integral y pensando también ahí, digamos, una relación muy clara entre la participación juvenil, entre el compromiso que podemos desarrollar en estas temáticas, y lo que se trabaja desde esa educación integral en sexualidades. Después, por otro lado, también, bueno, nombraban temas más vinculados a las relaciones, a los vínculos, al disfrute, y me parece que está bueno también poner esto sobre la mesa, especialmente porque bueno, creo que en los últimos meses, en los últimos 2 años por lo menos, viene saliendo mucho cada vez más este tema respecto a una perspectiva de sensibilidad, de alguna manera, que creo que traemos también generacionalmente, y digo generacionalmente porque, bueno, somos muchas más o menos en los 20 y pico, y que creo que es un tema especialmente importante, también vinculado con la salud mental, como algo que se puso más sobre la mesa a partir de la pandemia, y que creo que puede ser interesante también pensar desde ahí, a partir de sus proyectos, qué relación puede tener la educación integral en sexualidades con todo lo que tiene que ver con la salud mental. Bueno, seguramente me estoy olvidando de cosas porque la verdad es que había mucho contenido en lo que contaron en cada uno de sus proyectos, pero creo que trabajar con esos formatos, trabajar con espacios de asesoría, como nombraban, trabajar con promotores que puedan ir formándose, que puedan fortalecer sus procesos y que se pueda construir desde ahí la incidencia política, es sumamente importante, y siempre pensando, digamos, justamente en la importancia de la participación juvenil y de articular eso con el Estado. Nosotros venimos trabajando también en ese sentido en lo que es el Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil en el marco del Ministerio de Salud de la Nación, con organizaciones de todo el país, y desde el cual se desarrolló un diagnóstico federal sobre la salud integral adolescente y juvenil, y que creo que, bueno, poder también poder replicar también este tipo de experiencias en otros países, y poder también generar propuestas hacia el Estado y generar esas demandas hacia el Estado y hacia otros actores institucionales, puede ser importante para seguir avanzando en la aplicación de la ESI y de la EIS. Así que, bueno, muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, Lucas, por tus palabras siempre sumamente esperanzadoras hacia el futuro, por traer también la agenda y la realidad de Argentina, que bueno, como dijo Manuel al principio, contamos con una ley que si bien tiene 15 años, no es la ley que quisiéramos quizás, y tampoco se implementa como pensamos que debería. Pero bueno, creo que este encuentro demuestra el potencial de la sociedad civil organizada, de la importancia de los países donde aún una ley de educación sexual integral es una deuda, el rol que juegan estas organizaciones tan importantes, y que están haciendo un esfuerzo enorme, y que sabemos que en cada país la coyuntura para poder articular con el Estado no es la misma, quizás en algunos lugares es más difícil. Sabemos que están trabajando mucho en esa línea, y bueno, hacia eso vamos. Así que muchas gracias, Lucas, por tus palabras, muy importantes. Ahora sí, vamos a hacer la segunda ronda de presentaciones con los grupos de Perú, de Impares y del Centro Juvenil Futuro, de Paraguay con las compañeras y los compañeros de CEPEP, y por último de la Mesa de Jóvenes de Argentina. Y luego ahí sí, ya contaremos con las palabras de devolución de Mariana Cruz, de FO Feminista. Junior y Danae nos van a presentar la propuesta que llamaron Mesa Nacional por la ESI. Junior tiene 23 años, es de Chiclayo, Perú,
es integrante del Centro Juvenil Futuro, de Impares, y es además activista LGBTI afrodescendiente. Y Danae Medina Dosa tiene 17 años, vive en Lima, es también integrante del Centro Juvenil Futuro y también es activista por una cultura de igualdad que lucha contra los movimientos antiderechos y feministas. Superpower, Danae y Junior, les damos la palabra para que puedan presentar su propuesta. Genial, muchas gracias. A ver, entonces, buenas tardes con todas compitas. Ya me presentaron, soy Danae Medina. Creo que los puntos principales de nuestro diagnóstico sería que esta experiencia de participación de ESCON-ESI a nivel regional, no existe una ley de educación sexual integral, por lo tanto no existen protocolos que sean adecuados, ¿no? Sino que son muy ligeros. No hay normas técnicas sobre la salud sexual, lo que no es catalogada como una buena normativa. Otro punto importante sería reconocer que las personas encuestadas al formulario que hicimos tienen interés y ganas de recibir una educación sexual. Sin embargo, no cuentan con ella. Y se ha visto un gran incremento del VIH e incidencias de sífilis en distintos tipos de personas. Otro resultado sería la incidencia de la ITS se concentra en la selva y en la parte urbana, teniendo en cuenta que no se brinda una verdadera educación en salud sexual integral, contando que en nuestro país no existe una normativa desde un enfoque integral o de género. Nuestros retos y desafíos para este proyecto es tener una ley de ESI, la implementación débil de la normativa de trabajo de ESI en la primaria y secundaria, ya que según encuestas y como hemos venido viendo, se recomienda mucho la abstinencia, que es algo que nos sirve y que no se viene practicando. Además que es algo que podemos decir no es recomendable y no se da en la mayoría de países. Asimismo, que los movimientos antiderechos, como los que nacieron con Mis hijos no te metas cuando se quería dar una educación con enfoque de género, dificultan hablar e implementar una política o normativa sobre la educación sexual integral dentro de nuestro país. Y nuestro principal reto sería desmitificar la educación sexual integral, ya que se viene considerando que al hablar de estos temas lo que nosotros estamos buscando es incentivar la vida sexual de las niñas, los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, cuando es todo lo contrario, lo que se brinda es una estabilidad, un soporte, una información, y que estos cuenten con un sustento para poder salir más adelante y decir, yo aprendí esto, sé esto y me sé cuidar. Además que dentro de la educación sexual integral vienen lo que son estabilidad emocional y también conocimiento de nuestro cuerpo. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Junior para que nos explique más acerca de nuestra propuesta de trabajo y cuáles son nuestros objetivos. Gracias. Buenas tardes con todos y todas, compitas de diferentes puntos de América Latina. Mi nombre es Junior y por esta parte voy a precisar un poquito más en el tema de algunos datos que hemos venido encontrando en la investigación que hicimos de 140 adolescentes jóvenes a nivel nacional. Sí, perdón, 104 personas adolescentes jóvenes a nivel nacional. Queríamos tener un aspecto más regional porque sabíamos que la implementación de la educación sexual no es la misma, por ejemplo, en el norte. Yo me encuentro en el norte, o en el sur, en Lima, o en la parte de la selva, ¿no? Cada región tiene sus propias demandas y queríamos tener ese matiz en la información que estábamos retomando con una pequeña investigación. Algunos datos interesantes que podíamos encontrar es que en el Perú se encuentran algo de 91,000 personas que viven con VIH y que estas últimas cifras se han ido incrementando. En el tramo de los decesos a las personas que viven con VIH han disminuido, sí es cierto, ha habido una verdadera lucha por parte de activistas para que puedan acceder al tema de los tratamientos, pero ha ido aumentando paulatinamente en los jóvenes, por eso que se habla que el 51% de las personas que han contraído el VIH son entre 20 a 34 años de edad. Esto lo hace en el informe de UNOCID en el Perú 2021. También tenemos que, según el programa Aurora del Ministerio de la Mujer del Perú, se da que entre enero y septiembre de 2021 se atendieron algo de 38.659 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
donde el 29%, que vendría a ser algo de 11.322 casos, fueron casos de violencia sexual directamente. Y también recordar que a nivel nacional se han registrado 964 nacimientos donde las madres han sido menores de edad de 14 años, de 0 a 14 años. Entonces, esas cifras nos permiten aterrizar un poco más la propuesta que estamos presentando en esta oportunidad. Sabemos que a nivel nacional existen diferentes organizaciones, colectivos, redes que podemos articular y crear algo más articulado, orgánico, horizontal. Por eso, lanzamos la propuesta de crear una mesa nacional para el ESI que vendría a ser en el Perú, constaría de 6 meses, conjuntamente con CJF, Impares y la organización de la red JCB+, que son los Jóvenes Cambiando Vidas, una red nacional de jóvenes de VIH positivo en el Perú. También tendríamos implementado a CALPA y a otras organizaciones que también tienen las directrices de poder gestionar y hacer un cambio y aseguramiento en la implementación de la educación sexual integral. Esto sería en 3 fases. El primero sería el diagnóstico, un mapeo a nivel nacional de qué organizaciones podríamos contar como aliadas, y también tendríamos un planteamiento con base en una matriz a las que podemos entablar un diálogo horizontal con diferentes líderes a nivel regional y nacional para poder entablar qué necesidades y demandas tiene cada región, porque, volvemos a repetir, no es la misma realidad del norte al sur y del oeste al oeste. Sabemos que en la selva no hay ni siquiera ni rasgo de una implementación, ni siquiera se conoce de la educación sexual integral, algo que pone en bastante peligro sobre todo a las niñas y adolescentes en el tema de embarazos adolescentes y en el tema de la transmisión de ITS. Los socios con los que contaríamos en esta oportunidad serían Casa Justa y la propuesta y Impacto Digital. La propuesta en sí sería crear una mesa nacional de diálogo horizontal para crear como un tipo de un frente en favor a la implementación de la educación sexual integral, y por qué no también crear un observatorio para poder lanzar informes de cómo se ha venido al menos agenciando en ciertas regiones a nivel nacional. En el Perú se basa que el entendimiento de que el acceso a una educación sexual, a una vida libre de violencia, a una vida sin estigmas, sin prejuicios, sin el tema de poder hablar sobre nuestra sexualidad como jóvenes y adolescentes que somos, y recordando que también cada grupo generacional tiene sus propios intereses y también sus propias formas de cómo se comunican, perdón. Esto constituye en el derecho humano y comprendemos que la ESI debe tener una perspectiva interseccional, también geográfica, local, y también recogiendo los saberes previos, regionales, culturales y también de las comunidades nativas de cada región, teniendo un diálogo intercultural. Eso ha alcanzado a los distintos jóvenes de las distintas regiones en el tema de que el proyecto se propone como un método innovador en el compromiso de formar una mesa de diálogo, valga la redundancia, para poder encontrarnos diferentes jóvenes y realmente abordar el tema desde las bases comunitarias que son las organizaciones y colectivos que puedan gestar. Lamentablemente no tenemos la oportunidad de poder entablar un diálogo más directo con el Estado, porque necesitamos acá un peso político que se opone a la implementación de la educación sexual. Ese es uno de los mayores retos que tendríamos como jóvenes que poder afrontar si esta mesa se llevara a cabo. Los enfoques que nos basaríamos fueran los enfoques de interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos y de género. La mesa nacional y se implementaría en las 24 regiones, en las 24 regiones a nivel nacional, en busca de promover una participación activa y significativa, recogiendo experiencias, estrategias y, por qué no, una implementación de una agencia a la cual se puede implementar como un observatorio nacional sobre la implementación sobre la implementación de la educación sexual integral, donde se realcance y se pueda formular información e investigaciones de cómo vienen agenciándose estos colectivos, y también la autogestión, porque muchos de ellos no recurren a fondos internacionales, solo lo hacen por autopresupuesto, se agencian por diferentes actividades que ellos puedan colectar fondos para que puedan llevar a cabo sus propuestas, ¿no? Eso también sería bueno, y por qué no también trabajar una especie de diálogos y
diferentes mesas, tanto para la ITS, embarazos adolescentes, violencia de género, salud mental, LGTBI y diálogo intercultural. Junto a una mesa de jóvenes, los proyectos tienen autonomía y la implementación de y agenciar que estas mesas tienen tanto su autonomía y sus propuestas serán tan catalogadas como reiteramos, prioritarias para sus regiones. No queremos tampoco centralizar el tema de tener una mesa nacional, ¿no? Tenemos que ser respetuosos en eso. Y como jóvenes estamos diseñando esta propuesta con materiales de comunicación, audiovisuales, crear un tipo de revista o un cómic donde podamos agenciar lo que es la educación sexual, pero con información amigable. Los objetivos podrían ser promover una participación activa y significativa de los jóvenes en la educación sobre la educación sobre la ESI en el Perú, incluyendo a las juventudes y en los procesos de la construcción de la misma que tendríamos ser, para la redundancia, la mesa de jóvenes de diálogos horizontales, y la producción y promoción de los derechos humanos, específicamente en derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Los objetivos específicos como tal de iniciativa era crear una mesa de jóvenes para dialogar y promocionar la educación sexual a nivel nacional, construir puentes de diálogos entre diferentes regiones y crear un frente de protección y de demandas para recoger en la que vendría a ser la aplicación de la educación sexual dentro de las currículas del Ministerio de la Educación. Empezar en los procesos de capacitación e informaciones para jóvenes sobre la educación sexual en el Perú, hacer una incidencia política en la construcción, formulación y ejecución de una política de educación sexual integral, donde los jóvenes también tengan el espacio de poder formular sus propias iniciativas, sus propias estrategias bajo sus propios códigos comunicacionales. La población destinataria podría ser una población adolescente entre jóvenes entre 15 a 25 años que vivan dentro del Perú en las 24 regiones. Los resultados esperados sería crear y sostener una mesa de diálogo o trabajo nacional con organizaciones que trabajan en la ESI en el Perú y realizar un webinar nacional para la discusión del estado de la educación sexual a nivel nacional, recogiendo las realidades de cada región. La creación de 2 materiales sobre educación sexual con adolescentes a partir de historietas para educadores y también para colectivos, y implementación para los ministerios que operan en el tema de la educación, la salud y la seguridad. El objetivo es plantear la importancia de una educación sexual dentro de las escuelas y las universidades. Eso sería nuestra propuesta. Gracias. Muchas gracias, Junior y Danae, por presentar su propuesta. Me gusta porque ya se va como presentando ciertas particularidades que hacen a los contextos de cada país, ¿no? Y me parece que la propuesta de Perú es muy interesante porque si bien responde quizás a la coyuntura local, creo que es una propuesta totalmente replicable en el resto de los países y también a nivel de nuestra región. Así que gracias a ambos por su presentación. Y ahora sí pasamos a CEPEP Paraguay, que nos van a presentar el proyecto que llamaron Implementación de la ACE en Paraguay, y van a ser presentados por Tobías Núñez y por Carol Ortiz. Tobías tiene 15 años, vive en la ciudad de Aregua, en Paraguay, está estudiando el primer año de la educación media. Es educador PAR, formado en ACE por CEPEP, y es embajadora adolescente de AMACE también en Paraguay. Y Carol tiene 23 años, es de la ciudad de Luque, Paraguay, estudia psicología y trabaja en la subcoordinación de programas para adolescentes y jóvenes del CEPEP, es educadora en sexualidad y relaciones interpersonales. Así que, Toby y Carol, les doy la palabra. Bueno, en primer lugar quería agradecer por la participación, por el espacio que nos brindan en este día, y entonces a continuación vamos a estar presentando brevemente la propuesta que tuvimos. Estuvimos conversando con Tobías, pero en primer lugar queremos hablar de lo que fue la encuesta, de lo que fueron los puntos principales del diagnóstico. Antes que nada hicimos un diagnóstico de cuál era la situación de la ACE en Paraguay, y en primer lugar nos topamos con varias noticias al respecto de esa parte
del debate que existía, encontramos en que varios grupos de adolescentes y jóvenes justamente se manifiestan, se posicionan a favor de la implementación de la ACE. Y por otro lado tenemos también informaciones, por ejemplo, que vienen de respecto a, a una resolución que salió acá en Paraguay en el año 2018, en donde el Ministerio de Educación y Ciencias sacó esta resolución donde prohibía la utilización de la palabra género en los contenidos que se impartían dentro del sistema educativo. Así que dentro de nuestro diagnóstico pudimos también encontrar eso, que fue muy comentado en su momento, así que más o menos era esa la situación que teníamos como diagnóstico, como posiciones así bastante mezcladas, entremezcladas. Teníamos por un lado a jóvenes y adolescentes exigiendo la implementación de la ACE, por otro lado al Ministerio de Educación con esta postura de no vamos a hablar de la palabra, no vamos a utilizar la palabra género, así que de esa forma iniciamos las encuestas y llegamos a la cantidad de 221 personas, jóvenes y adolescentes, y tuvimos una mayor participación también de jóvenes en promedio de edad de 20 a 23, 24 años, tuvimos mayor participación, y también recalcar lo que decían también en representantes de los otros países, que tuvimos muy alta participación de mujeres también, un 85% de esas 221 personas que respondieron a la encuesta fueron mujeres, así que también tuvimos una alta participación de mujeres y un 13% de participación de varones. Así que comentando un poquito los resultados de esta encuesta, algo que también que nos llamaba la atención principalmente es que muchas personas, el 67% para ser más exacto, no sabía si existía una normativa en el país en cuanto a la ACE, y en eso también debemos coincidir tanto con las personas de Perú como de Bolivia, que no tenemos una ley de educación integral en sexualidad. No tenemos un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que fue aprobado en el año 2019, pero es algo en un documento que salió desde el Ministerio de Salud. No hay una ley que esté respaldando la ACE como tal. Tenemos documentos que vienen desde el Ministerio de Salud, no así desde el Ministerio de Educación. Es como que las normativas que existen relacionadas a salud sexual y reproductiva siempre van más enfocadas al ámbito de la salud acá en Paraguay que el de la educación. Así que necesitamos justamente esas alianzas para poder construir algo que pueda llegar al ámbito educativo. Así que otro de los resultados que voy comentando es que el 69% de las personas que respondieron en nuestra encuesta dicen que lo que saben de ACE, lo que pudieron capacitarse, los conocimientos que tienen, vienen principalmente de capacitaciones externas, fuera del ámbito educativo, o sea, una educación no formal en este caso. Así que las personas que saben de ACE, acá en Paraguay, siendo adolescentes o jóvenes, se capacitaron fuera del sistema educativo. El sistema educativo no les proveyó de esa educación integral en sexualidad. Eso es lo que pudimos rescatar. Y también, una vez que analizamos los datos que estuvimos conversando, nos encontramos justamente con retos y desafíos que Tobías nos va a estar comentando un poquito. ¿Cuáles fueron? Bueno, entre estos retos y desafíos encontramos fue la implementación de una ley de educación integral en sexualidad en el Paraguay, ya que no disponemos de una ley actualmente, pero esa es la idea, lograr que esto pase. Después, el segundo desafío o reto fue la incidencia y búsqueda de aliados para la formulación de un proyecto de ley sobre educación integral en sexualidad. Entonces, para poder lograr lo que queremos hacer, la idea es primero conseguir aliados, podemos hablar con jóvenes, adolescentes, organizaciones, docentes, gente que nos podrían ayudar y así poder concientizar que necesitamos, para que puedan entender que necesitamos una ley. Después, como dije, queremos intentar sensibilizar, tenemos que buscar la manera de cómo podemos sensibilizar a los padres, madres, docentes y adolescentes sobre la ACE y pensar en estrategias para lograr trabajar con dichas personas. Entonces, a continuación, mi compañera le va a estar comentando un poco sobre la propuesta de trabajo que tenemos.
Sí, justamente la propuesta de trabajo que estuvimos conversando con Tobías es un proyecto para la implementación de la ACE, pero estuvimos pensando también cómo pedimos a las personas que pidan, que se acerquen, que se informen respecto a las leyes de educación integral en sexualidad, si en primer lugar no están capacitados en ACE. Estas personas no conocen o por lo menos tienen muchas barreras para acceder a estas capacitaciones. Entonces, en primer lugar, pensamos en llegar a estas personas, a adolescentes y jóvenes justamente, con contenidos de ACE. Así que nuestro objetivo general del proyecto que tenemos justamente es principalmente sensibilizar a adolescentes y jóvenes acerca de la importancia de la implementación de una ley de educación integral en sexualidad. Entonces, a partir de esto, de la sensibilización de estas personas, de tanto de jóvenes como adolescentes, a través de varios medios que en breve Tobías también le va a estar comentando, entonces ahí las personas van a también poder empoderarse y conocer la importancia. Bueno, yo ahora estoy conociendo sobre la ACE, yo me estoy informando, entonces ahora me doy cuenta de lo importante que es tener una ley. Entonces puedo comenzar a trabajar al respecto, a buscar alianzas, pero cuanto más personas sepan, cuanto más personas estén capacitadas y reciban esa información, entonces ahí van a poder empoderarse y comenzar a buscar entre todos y todas el poder implementar esa ley. Así que Tobías le va a estar comentando también ahora nuevamente los objetivos específicos de cómo vamos a estar o sea, es el proyecto que tenemos, trabajar con estas personas. Entonces, los objetivos específicos que nosotros estuvimos pensando era proveer de información respecto a contenidos de esa adolescentes y jóvenes, que me imagino que serían con materiales audiovisuales, así como videos, así carruseles, puede ser TikTok, entre otros medios. Después, exponer las consecuencias de la falta de una educación integral en sexualidad en el Paraguay. Una de las consecuencias puede ser la eh, embarazo adolescente, o sea, un embarazo no deseado, infecciones, cosas que por temas de que no saben cómo prevenir puede pasar. Entonces, comentar los beneficios de una formación en ACE como una herramienta para el empoderamiento de los derechos y la prevención de la violencia basada en género. Los beneficios que podríamos informando son entre esos de que gracias a la ACE podemos saber sobre métodos anticonceptivos, sobre cómo prevenir enfermedades, abusos, violaciones y entre otras cosas. Y entonces los resultados esperados serían, ahí estaría comentando otra vez Carol, si puede comentar por favor. Sí, entonces, bueno, una vez que implementemos el proyecto, que esto se lleve a cabo, entonces, entre los resultados esperados tenemos que mediante la implementación de este proyecto se espera llegar a adolescentes y jóvenes en el Paraguay a través de contenidos de ACE para el empoderamiento de los derechos y la prevención de la violencia basada en género, así como la comprensión de la importancia de una ley de educación integral en sexualidad, creando de esa forma una mayor participación e iniciativa de las personas, establecer alianzas y campañas para poder lograr de esa forma la implementación de la educación integral en sexualidad. También pensamos, bueno, nuestro público principal ahora van a ser adolescentes y jóvenes, pero con Tobías estuvimos conversando también de la importancia de sensibilizar también a docentes, a madres y a padres en general. Entonces, lo que buscamos también es, una vez que esto se pueda lograr, que capacitemos, que estas personas jóvenes y adolescentes reciban esa capacitación, poder también abrir como nuevas oportunidades para comenzar a trabajar también con otras personas que podrían ser justamente docentes, padres y madres, y de esa forma en ampliar las alianzas y poder buscar hacer incidencia de esa forma para lograr la implementación. Cuantas más personas se vayan uniendo, vayan participando y se vayan informando, entonces vamos a estar más cerca de poder trabajar para que eso sea posible, para que tengamos una ley. Porque mientras no exista una ley, entonces se va a dificultar más el trabajo y vamos a seguir sufriendo estas consecuencias, justamente que no es algo que sucede solo en el Paraguay, es algo a nivel regional, el tema de la violencia basada en género,
de la alta tasa de embarazo adolescente. Son cosas que estamos viviendo y necesitamos trabajar para que esto disminuya. Y de nuestra parte es todo lo que queríamos comentar en este día, nuestro proyecto, y agradecemos una vez más el espacio que nos brindaron. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Carol y Toby, por presentar, y también destaco lo interesante de empezar a pensar en otros destinatarios posibles de nuestras acciones. Así que también les felicito por su propuesta y por su presentación. Y ahora sí pasamos al la última propuesta, finalmente la Mesa de Jóvenes de ESCONESI de Argentina. Nos van a presentar la propuesta que llamaron Red ESCONESI o ESCONESI Red. Nicolás Gómez está acá presente, masculinidad travesti trans no binaria, tiene 20 años, es de la provincia de Santa Fe, de la ciudad capital, integra la Asamblea No Binaria de Santa Fe y Varones Trans y No Binarias, y es militante por la disidencia sexogenérica y por los derechos identitarios y no reproductivos. Nico, te damos la palabra. Muchas gracias, Mai. Hola a todos, ¿cómo están? La verdad que un gusto estar acá presente y un placer poder compartir con ustedes este espacio, poder escuchar todo el trabajo que vienen haciendo y toda la militancia en red me parece súper enriquecedor, y nada, desde la Mesa de Jóvenes estamos muy agradecidos de poder compartir nuestras experiencias acá en la Argentina y al mismo tiempo poder escucharles a ustedes también y poder retroalimentarnos entre nos. Me parece que bueno, sobre todo es fundamental, teniendo en cuenta que seguimos habitando una pandemia y que sobre todo es bastante complicado poder desarrollar nuestras iniciativas y nuestros proyectos como juventudes, así que bueno, es fundamental poder seguir apostando a construir este tipo de espacios. Voy a empezar a desarrollar un poquito cuáles son los resultados que encontramos en el diagnóstico con la mesa y también cuál sería un poco el proyecto que pensamos a futuro. Pero bueno, en primer lugar me gustaría retomar un poco las palabras las palabras de Mai y de Lucas Grimson, comentando un poco la situación acá en la Argentina. A día de hoy se cumplen 15 años de la sanción de la ley de ESI 26.150, y es una normativa que lo que hace fue permitir, digamos, de alguna manera consagrar una matriz institucional y que la ESI se pueda percibir como una política pública, la cual tiene como objetivo poder consagrar a la identidad, a la sexualidad y a la educación en los discursos sociales, ¿sí? Así que de esta manera la ESI, digamos, es indispensable para poder reconocer las desigualdades de género que encarna el rol del sistema educativo en tanto un ente institucional primario y socializador que básicamente estructura la vida de las personas de una forma fundamental desde los inicios. Pero sabemos que es un derecho que se viene postergando hace mucho tiempo, que no se implementa de una forma transversal, integral e interseccional, y que muchas veces el foco no está puesto en la mirada de las juventudes, sino desde una mirada adultocéntrica o también muy heteronormada, heterocisnormada. Entonces, a día de hoy siguen habiendo muchos sectores que se oponen a la implementación de la ESI con argumentos conservadores, religiosos, éticos o incluso de la desinformación o la propia moral. Lo que hacen es pretender invisibilizar las voces de las juventudes y reproducir las violencias basadas en el género, que es lo que no estamos dispuestos desde las juventudes y desde las adolescencias, no estamos dispuestos a negociar eso. Así que en este sentido, a partir de realizar un análisis acerca de cómo se percibe el desarrollo de la ESI a nivel nacional, teniendo en cuenta todo el marco institucional que posibilitó la sanción de la ley de ESI, y al mismo tiempo todo el trabajo colectivo, tanto del movimiento de mujeres como también del colectivo de disidencias sexogenéricas y de las organizaciones civiles. Teniendo en cuenta todo ese trabajo, utilizamos como herramienta metodológica fundamental la entrevista a 4 actores claves, entre ellos docentes, juventudes militantes de parte de organizaciones civiles, para poder relevar información y encontrar resultados principales, ¿sí?, para poder seguir trabajando y viendo de qué manera implementar la ESI. Entonces, como resultados principales encontramos la necesidad de fortalecer a las instituciones y a los dispositivos de ESI que ya existen a nivel nacional, y sobre todo enfocarnos en lo territorial, ¿sí?, en todos los espacios por ahí que tienen baja conectividad o zonas rurales inclusive. Enfocamos toda la mirada, digamos, en el proyecto en eso, porque nos dimos cuenta que realmente
hay una carencia de parte del Estado allí, y bueno, de esa manera también se desglosó la necesidad de potenciar el trabajo interseccional e intergeneracional, es decir, la posibilidad de empezar a pensar en material didáctico que sea desarrollado en conjunto con docentes y con jóvenes. Entonces, a raíz de estos resultados, de estas necesidades que observamos, de estos retos, proponemos la creación de una red de promotores territoriales en alianzas con docentes, docentes en formación, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil, para poder fortalecer la implementación de la ESI en las escuelas y en cada aula, ¿sí? Que es un poco también muy parecida a la propuesta, inclusive a Bolivia, ¿sí? Cuando estaba escuchando lo que estaban comentando, también se me venían a la mente un montón de conversaciones y de diálogos que tuvimos de parte de la mesa, ¿sí? En los cuales un montón de demandas de parte de las juventudes de Bolivia y también de otros países se vieron reflejadas en lo que es acá Argentina, y lo vimos de parte de todo el diagnóstico. Así que en este sentido, como objetivos específicos, planteamos promover la real implementación de la ESI a nivel federal a partir del fortalecimiento de los dispositivos de ESI en las distintas instituciones escolares públicas, propiciar espacios de intercambio, de participación y de visibilización de las distintas iniciativas de los jóvenes y de los jóvenes en las escuelas, y poder visibilizar esta perspectiva, promoviendo el diálogo de esta manera intergeneracional e interseccional, elaborando material didáctico de ESI. Obviamente, como resultados esperados, tenemos una variedad, porque queremos realmente poder desarrollar de alguna manera campañas de sensibilización, talleres de ESI en las escuelas, pensando obviamente este material didáctico generado por la red, también poder seguir capacitando inclusive a los equipos pedagógicos de cada escuela. Serían obviamente resultados que esperamos y que son muy a nivel macro, pero bueno, es una propuesta que esperamos poder desarrollando y poder seguir trabajando, y en este sentido, nada, pensamos que bueno, es fundamental poder seguir articulando, poder seguir escuchándonos y encontrándonos en este tipo de espacios, así que agradecemos completamente la escucha y bueno, todo lo vivenciado a lo largo de este proceso de ESCONESI. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Nico, también por estar presente hoy acá y por contarnos la propuesta que han estado trabajando desde la Mesa de Jóvenes de Argentina, con el resto de los compañeros. Y ahora sí, bueno, damos la invitación a Mariana Cruz para que pueda decir unas palabras de devolución, y luego les invito también a los demás, incluidos los jóvenes, que puedan prender sus micrófonos o levantar sus manitos por Zoom para poder dialogar en torno a estas propuestas que hemos escuchado hoy acá. Bueno, Mariana Cruz es oficial senior de programas en FOFeminista. Mariana. Muchísimas gracias, Maylen. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, súper. Primero, felicitaciones a todos, todas y todes. La verdad que las propuestas buenísimas. Tengo como observaciones más generales que les voy a dar a continuación, un poco pensando, voy a ser un poco el abogado del diablo, un poco pensando desde una organización que muchas veces da donativos para llevar a cabo la implementación de estas propuestas. Es muy importante la especificidad, o sea, todas las propuestas son muy buenas, hay planteamientos súper sólidos, pero necesitamos ser como bien concretos en el diseño de actividades muy puntuales, porque eso les va a ayudar a ustedes también como a acotar un poquito más el alcance, y a la gente, por ejemplo, que lee sus propuestas, les puede dar como una idea mucho más clara de a dónde vamos a direccionar, ¿no? la iniciativa. Bueno, me voy ahora a cada uno de los... bueno, otro punto general es el tema del monitoreo y la evaluación. Yo sé que esto es algo como un poquito más complejo, pero siempre es bueno tener, y eso, por ejemplo, es algo que rescato en la propuesta de Guatemala, como estos indicadores de, bueno, quiero llegar a por lo menos, no sé, incluso si dicen 10 personas y esas 10 personas son las que me replican y eventualmente esas 10 llegarán a 2, todos esos componentes e indicadores son muy sólidos también en una propuesta que se presente a un potencial financiador, ¿no? Y finalmente el tema del costo. Tienen que empezar yo sé que es difícil, pero tienen que empezar a valorar su trabajo, o sea, sus aportes, su tiempo, sus conocimientos. Ya quisiera yo haber estado con este nivel de conocimientos a su edad, en serio, o sea, en serio les digo, en
Entonces sí es algo que tienen que empezar como a autovalorar de ustedes mismos, ¿no? Esa capacidad, las competencias que tienen, las habilidades que tienen y también como el manejo de estas cosas. Entonces empiezan a hacer ejercicios presupuestales. Aquí yo creo que también FUSA les puede ayudar, Mailén, incluso yo, podemos ir también apoyando esos procesos. Bueno, me paso muy brevemente a Perú con Junior y Dana. Muy buena la propuesta también, me parece muy interesante el tema de los enfoques. Aquí sí tengo algunas observaciones. Es muy importante que cuando planteen la propuesta nos cuenten el cómo se va a hacer, porque creo que hay como una idea central muy sólida también en la propuesta, pero me costó un poquito entender cómo lo van a lograr. O sea, la mesa es una propuesta no solo innovadora, pero de mucho empuje. Si ustedes logran hacer un mapeo de organizaciones que ya estén avanzando esta temática en Perú, que además son muchas en Perú, creo que eso también va a ayudar les va a ayudar a no empezar de cero, como articular mejor, y también eso, o sea, les va a dar como, ¿cómo les explico esto? O sea, como precisión, sobre todo, por ejemplo, si ya saben que hay organizaciones que tienen un trabajo avanzado y que dentro de esas organizaciones también hay jóvenes trabajando, también creo que les puede ayudar como a articular mejor. Y también como ir acotando los espacios. Por eso les decía que esto de los indicadores es muy importante. No tienen que dar cifras, pero a lo mejor sí especificar, bueno, para empezar quiero arrancar con Lima, con, no sé, Uyacali y con, no sé, Madre de Dios, ¿no? Entonces ya tenemos 3 lugares específicos en Perú con los que vamos a trabajar y eso nos da como, nos va acotando la propuesta. También de vuelta el tema del presupuesto y muy interesante lo de los enfoques, pero cuando ustedes planteen una propuesta con enfoques de este tipo, que además son muy complejos, traten de explicar ustedes cómo lo interpretan, ¿no? O sea, digo, la interseccionalidad es la misma, pero ustedes cómo para su propuesta están interpretando esta interseccionalidad. Luego, pasando a la propuesta de Paraguay, Toby Carol, buenísima también la propuesta. Me gusta muchísimo el tema de capacitar o formar para generar la evidencia, que será la base o los argumentos de base para la incidencia política. Es importante también acá que si pueden, yo sé que en Paraguay es muy complejo, pero si pueden empezar a mapear organizaciones o docentes interesados, creo que eso, bueno, y CEPEP lo ha hecho además muy bien en el último año y medio, 2 años. Y me gustó esto que decían de evidenciar los beneficios. ¿Qué van a hacer con esa evidencia? O sea, tienen que empezar a lo mejor a generar narrativas, empezar a contar historias, por ejemplo, las historias de los adolescentes. O sea, pensar en casos muy concretos que les ayuden a generar esa evidencia para la incidencia política, ¿no? Y también les invito a que empiecen a pensar en un presupuesto, cómo ven ustedes ahí invertido su tiempo, cómo ven invertido también el tema de la movilidad. O sea, si ustedes empiezan a ir a organizaciones, a Plan, por ejemplo, y hablan con la gente de Plan, ¿cuánto les cuesta eso? Organizar un coffee break, ¿cuánto cuesta todo eso? En la mesa de diálogo, ¿cuánto cuesta eso? Y bueno, me paso. Tengo más comentarios, May, pero no me va a dar tiempo, obviamente, entrar en todo el detalle. Pero, y bueno, para Argentina, para Nico, me encantó lo de la articulación con las redes, o sea, con redes y organizaciones nacionales. Creo que eso es algo súper sólido que también puede tratar de replicarse en otras propuestas. Me encanta mucho el modelo de los promotores territoriales, pero ahí de vuelta como a lo mejor acotar, ¿no? El alcance de la iniciativa, sobre todo si consideramos que es un año. ¿Dónde específicamente? ¿En qué provincias? Si es que van a trabajar en diferentes provincias. Y también como entender cómo se van a ir moviendo, o sea, cómo te articulas con esas organizaciones, como también entender un poquito más el cómo, pero en general como la propuesta me pareció buenísima. Y de vuelta el tema presupuestal y el tema de los indicadores, si pueden empezar ustedes también a plantear, digo, es algo que les va a servir ahorita y para toda la vida, ¿no? Cómo empezar a tener como precisión sobre el alcance que tienen sus iniciativas y sus propuestas para costear primero y también para que ustedes puedan entender la relevancia que tiene cada uno de sus proyectos. Eso y bueno, no sé, tenía comentarios para las primeras 2 también, pero si quieres eso te lo mando por escrito. Porque ya no nos da mucho tiempo. Bien, muchas gracias Mariana, sumamente útiles todos estos tips y consejos que se llevarán seguramente los jóvenes, yo los anoté también, así que todos quédense tranquilos
tenemos las notas. Y bueno, ahora quisiéramos como dejar unos minutitos antes de cerrar para escuchar si alguien que hasta ahora no tomó la palabra quiere decir algunas palabras hacia otro proyecto, incluso entre los jóvenes de los distintos países, y también, bueno, Herbert, Diana, Liceida, que están aquí presentes, también sé que están del equipo institucional de Impares, si quieren también comentar algo en relación a esta iniciativa, a este proceso, o incluso a los demás países, este es el momento. Pueden activar sus micrófonos directamente o pueden levantar la manito en Zoom y les vamos dando la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es muy grato, ¿verdad?, poder estar en este espacio, y de verdad que para Guatemala, para nosotros como APROFAM, pues aún más, porque es la primera vez que después de tantos años podemos tener este intercambio, y agradecemos mucho esa oportunidad para poder hacerlo. Y además, pues el liderazgo del equipo facilitador joven, que es el que ha hecho vida a todo este proceso. Han estado muy comprometidos, muy entusiasmados, dedicando mucho tiempo a todo el proceso de la investigación, elaborar la propuesta, y eso enriquece mucho todo su crecimiento personal y profesional, ¿verdad? Y como bien lo dice Mariana, pues qué gran oportunidad de poder recibir todos estos procesos, o de acompañarse a esta edad, que muchas y muchos de nosotros pues no hemos tenido la oportunidad, pero la verdad muy bueno para cada una de ellas y de ellos, y que esto les permita también presentar, ¿verdad?, poder llevar esas propuestas, porque lamentablemente, pues si no contamos con los recursos, pues tampoco podemos continuar con los equipos muchas veces en las organizaciones donde trabajamos, porque si no tenemos los recursos no podemos dar sostenibilidad a estas estrategias, ¿verdad? Entonces, desde APROFAM estamos haciendo también un trabajo de incidencia hacia adentro para poder visibilizar todo el trabajo, aporte que las y los adolescentes y jóvenes realizan con sus pares en todas las intervenciones que realizan. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias porque se permite este intercambio, porque pueden conocer a otras y a otras, podemos conocer a otras y a otros en estos espacios y conocer sus experiencias, y eso también enriquece el quehacer de cada una y de cada uno de nosotros en donde estamos, en nuestros países. Un gusto. Muchas gracias, Briseida, por tus palabras. Aprovecho esta intervención para agradecer de corazón el compromiso que han asumido el equipo de APROFAM, el equipo, me refiero a los referentes institucionales que acompañaron a los jóvenes desde sus organizaciones, garantizando siempre que las voces de las y los adolescentes y jóvenes sean las principales, sean quienes lideren verdaderamente estos procesos, así que agradecemos especialmente al equipo APROFAM, a CEPEP, a CIES y a Impares en este proceso. Acá Ana nos comentaba que yo únicamente felicitar a todos por sus propuestas de proyectos, están geniales y espero podamos formar prontas alianzas. Un abrazo a todos, todas y todes. Gracias, Ana, por compartir. Bueno, si alguien más quiere tomar la palabra antes de que finalicemos. Puedo hacer un pequeño comentario si quieren. Nada, primero estoy muy impresionado por la creatividad de los proyectos, pero eso no me sorprende tanto porque eso ya lo esperaba, pero sobre todo por la consistencia de las propuestas. Como me impresiona mucho ver que estén pensando tanto en términos de incidencia, en términos de políticas públicas, en términos de transformaciones estructurales. Eso la verdad que es impresionante. No pasa siempre, no nos pasa siempre en Escones, y de hecho como trabajando con jóvenes es normal como que los proyectos a veces las primeras ideas queden como muy focalizadas, muy pensando en impactos como más anecdóticos, muy focalizados, y ustedes están trayendo propuestas que realmente tienen como un impacto muy estructural, muy pensando en las instituciones, y eso para mí es súper destacable. Pensaba qué importante que es las trayectorias que traen de sus organizaciones, así que eso la verdad que para destacarlo.
y celebro que haya en América Latina organizaciones que abran espacios de participación genuina para los jóvenes y que también ofrezcan cierto andamiaje social y cierta estructura para que esa participación se canalice, tome forma y esa experiencia se puede ir transmitiendo. Creo que ahora, de cara al futuro, también ustedes tienen el desafío de sostener, no solo de sostener esos espacios de participación, sino de abrir espacios para otros y otras y otros jóvenes. Creo que ese es como un desafío, ¿no? Yo lo veo, sobre todo pasa mucho en las redes de participación más a nivel global o regionales, que uno ve que de golpe se arman estos espacios y arman una mesa, una comisión directiva, y vuelve a los 3, 4 años y siguen estando las mismas personas, ¿no? Y como son esas prácticas que terminan viciando un poco los espacios de participación. Entonces, como bueno, siempre yo que participé de muchos espacios de participación, yo ahora cada vez menos, ya saliendo de los espacios como joven, digamos, pero creo que el desafío es siempre mantener en mente que los espacios de participación de juventudes son siempre por definición transitorios, y que uno tiene que estar siempre generando las condiciones de posibilidad para que para los próximos jóvenes sea más fácil y puedan llegar un poco más lejos que nosotros. Así que nada, creo que eso igual está. Creo que todas las propuestas que hicieron van en línea de eso, van en esa línea, van en pos de construir estructuras, construir redes que los trasciendan y que les trasciendan. Así que nada más que felicitarles por el trabajo increíble que están haciendo. Gracias, Manu. Muy importante, totalmente. Felicitar a todos, agradecerles también porque los jóvenes, además de trabajar, en su gran mayoría están rindiendo finales, exámenes en este mismo momento, así que valoramos muchísimo su participación, pero también su compromiso con estar hoy aquí presentes para contar todo el trabajo que han hecho durante estos meses. Bueno, y si alguien más quiere tomar la palabra, ya la última persona y cerramos. Lo veo a Herbert con ganas, así que cerramos con vos, Herbert. Bueno, queremos agradecer desde APROFAM también la apertura y la invitación que se nos hace para participar de este espacio. Ha sido realmente un espacio fortalecedor para los y las jóvenes, tanto como para nosotros, ya que no teníamos experiencias en estudio, fuimos parte de un estudio, pero guiando el estudio es la primera vez que lo hacemos y vemos que tenemos la capacidad, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que falta, ese empujón. Entonces agradecemos a ESCONESI esta estrategia que viene realmente a poder cambiar un poco la manera de cómo venimos pensando. Nosotros, un poco con lo que Manu decía, creemos mucho en el relevo generacional. Al final del día, nosotros con Briseida vamos a trasladarnos de puesto, vamos a ir a otro lado y nos gustaría que la gente que está trabajando con nosotros, los adolescentes, los jóvenes, sean los que tomen estos puestos y estas batutas. Por eso también el tema de poder ser el soporte para ellos, guiarlos, pero que ellos sean quienes hagan todo. Realmente me siento muy orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo que está en APROFAM, porque se han comprometido bastante, hemos cumplido, hemos estado, hemos tenido horas sueño, pero con el compromiso que tiene, y eso de verdad para nosotros significa mucho porque sabemos que tenemos personal comprometido. Y aparte también el que este estudio nos da a nosotros las herramientas para poder saber que lo que estamos haciendo estamos en el camino correcto, ¿verdad? Porque tenemos ahora ya evidencia que nos dice que los jóvenes sí tienen el conocimiento, pero lo que no saben es cómo empoderarse con ese conocimiento. Que sabemos que los jóvenes están teniendo realmente las intervenciones, pero no lo están teniendo desde edades tempranas. Entonces, para que nuestras acciones y actividades tengan un impacto, necesitamos saber dónde es necesario, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por todo el soporte también a FUSA, a Impacto Digital, porque han logrado que nosotros como en general desarrollemos. Y pues muy interesante escuchar también a todos los demás jóvenes y jóvenes en estos espacios, viendo cómo se han empoderado y son también referentes para nosotros, pues en el tema de educación integral en sexualidad estamos en pañales con lo que tiene que ver con el desarrollo, ya que vivimos en un país altamente conservador y religioso, pero
ver lo que se hace en otros contextos nos exhorta a nosotros también a querer llegar a donde están en este momento ustedes actualmente. Entonces, mis felicitaciones también a todas y todos los que expusieron. Excelente, nos exhortan a querer seguir adelante y seguir buscando más, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Herbert, y comento rapidito, me diste el pie para contarles que en las próximas semanas les vamos a estar compartiendo el informe que integra los diagnósticos que han realizado los jóvenes y las jóvenes de estos 5 países, que van a poder acceder, van a poder difundirlo y van a poder conocer de lleno los detalles que han podido relevar. Junior. Sí, la verdad que todo este proceso ha sido muy emocionante. Me alegra eternamente en reencontrarme con chicos, chicas, adolescentes de diferentes partes de la región. Sabemos que Latinoamérica es una de las regiones en el Perú, perdón, en el mundo más desigual. Nuestras realidades son distintas, pero al menos tenemos un mismo horizonte, todos, todas y todes, por querer hacer un cambio, ¿no? Justamente algo que les compartía desde del colectivo también que participo, que es como Chicas Diversas, colectivo de base LGTBI, era poder tener espacios como esos por donde podemos dialogar, conversar y acoger esas propuestas, acoger esas iniciativas y trabajar de la mano unos con otros para poder también entablar comunicaciones interregionales, regionales, internacionales, para poder también llevar una forma de cómo proyectar soluciones a un cambio que realmente necesitamos, queremos como adolescentes, jóvenes, en lo que vendría a ser la implementación de educación sexual integral y también en la prevención de embarazos adolescentes y que no se siga avanzando con el tema de ITS, porque realmente en el Perú nos estamos retomando la camisa de fuerza. Justamente hemos tenido un día arduo, ayer ha sido el 1 de diciembre, donde diferentes colectivos nos hemos encontrado y las caras nuevas que hemos encontrado también no es conmemorativo, sino que es preocupante que realmente también tengamos esa chamba de también a trabajar con la que es la salud sexual, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Junior. Cerramos con tus palabras para continuar exigiendo por el derecho a la ESI y a la ES en nuestra querida región, y cierro esta actividad agradeciéndoles a todos y todas por haber participado, por haberse quedado hasta el final, por escuchar las voces de las juventudes de Latinoamérica, especialmente a Mariana Cruz de FOS Feminista, que nos acompañó muy de cerca todos estos meses, que todavía continuamos igualmente unas semanitas más, y bueno, el equipo de Esconesi que hace posible, digamos, estas actividades y el desarrollo de este megaproyecto regional, a Eliana Danishevsky, a Eliana Plachi, a Gilma Vieira, a Manu Aguilera, por supuesto, y a todo el equipo que tampoco está hoy presente acá, pero han estado llevando adelante este proyecto. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde. Chao. Feliz tarde, me encanta. Adiós.